Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. La epístola a los Efesios es una de las epístolas que revela el origen divino de la iglesia. Efesios revela que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada miembro somos de ese cuerpo, por la gracia del Señor. Algunos llaman a Efesios, es la revelación máxima, dicen, como que vemos ahí. A Efesios algunos estudiosos lo llaman las alturas del Nuevo Testamento, porque habla de los lugares celestiales. La revelación máxima para la iglesia. Entonces, ahora le quiero decir, Efesios, esa parte que lo hemos visto muchas veces, y Efesios tiene 6 capítulos, está dividido en 2 partes, 3 capítulos de doctrina, revelación, y otros 3 capítulos al final de nuestra vida, de nuestro andar como creyentes. En la primera parte, que es donde habla de los lugares celestiales, donde el creyente estamos sentados, dice. Y en las otras 3, dice, de nuestra vida cotidiana, andar. Uno es sentados, en descanso, en seguridad, en lo que ya Dios hizo por nosotros. Sentado quiere decir en descanso, porque la obra lo hizo Dios por nosotros. Ahora, como que somos miembros del reino celestial y estamos en esta tierra, habla del andar del cristiano, de la conducta del cristiano, de nuestra vida cotidiana, ¿ya? En lugares celestiales ahí estamos seguros. Dios nos estableció. Pero en nuestro andar debemos andar de acuerdo a lo que somos en Cristo, en nuestra posición gloriosa en Cristo Jesús. Aquí en Efesios habla de la revelación de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, que es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, y la iglesia verdadera es la iglesia real. No está hablando de la iglesia local, hay esa diferencia. Una es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es celestial. La iglesia local es las congregaciones que hay aquí, eso se llama iglesia local. Decimos, voy a la iglesia, dice, a tal congregación. Eso es en nuestro andar, en la parte de andar. El origen de la iglesia, el origen, ¿dónde se originó? Lo dice y lo revela en esta epístola. El origen de la iglesia está en el capítulo 1 de Efesios, capítulo 1 de Efesios, capítulo 1 de Efesios, y en el versículo, los primeros versículos, 3 al 6, dice así, Efesios, y habla de la posición que tenemos en Cristo. Esa es posición, nuestro andar es condición. Entonces dice de la iglesia y de su origen, dice en el 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con cuánta bendición,
con toda bendición. Hermanos, ¿estamos bendecidos o no? ¿Con cuánta bendición? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nada. Toda bendición. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el ámbito espiritual, en Cristo. Si estamos en Cristo, ya estamos en lugares celestiales. Ahora después dice el 4, según, ¿por qué estamos ahí? El 4 dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. No había mundo. Y ya Dios había concebido a la iglesia. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo fuésemos? ¿De quién está hablando? De cada uno de los creyentes. Fuésemos. ¿Fuésemos qué? Santos y sin mancha. Delante de Él. El amor. Y esto fue por el puro afecto de su amor. Nada hicimos. ¿Qué vamos a hacer algo si no existíamos antes de la fundación del mundo? Un predicador dijo, qué bien que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo. Después cuando nací, pues, ¿qué me va a escoger? En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El hecho de que somos creyentes no es nuestra voluntad, es su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Cristo es el amado. El 7 más. ¿En quién? O sea, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Oh, qué gracia. Qué grande, qué gracia. Qué riquezas. Y sigue hablando. Pero ese es el origen de la iglesia. Antes de la fundación del mundo. Algunos no aceptan. ¿Cómo pues? No, dicen por ahí. Bueno, nosotros estamos leyendo la Biblia. La iglesia es la obra maestra de Dios. Él lo hizo. Él lo hizo. Pero ¿dónde está eso? 2:6, 2:10. Todo lo leemos el 10, 2:10, 2 y 3. Otra vez, Efesios 2:10, 2:3. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos ¿qué? ¿Qué es hechura? Que Él lo hizo, nos hizo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Y aún las buenas obras Dios lo preparó. Para buenas obras, la cual Dios preparó. ¿Para qué? Preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en Él. Él lo preparó. Por eso la guía del Espíritu.
en esas obras buenas, preparadas de antemano. Un misterio que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. No hay iglesia. Hay Moisés, hay ley, profeta. Los profetas habían profetizado, pero no sabían qué era. No revelado en el Antiguo Testamento. Hasta la cruz. Después que resucitó el Señor. Así que el origen de la iglesia es desde la elección, o más bien quiero decir, desde la eterna elección hasta la final glorificación. Eso lo dice en Romanos 29:30. Hasta la final glorificación, hasta que la iglesia seamos glorificados. El plan de Dios. Hay dos partes bien marcadas, les decía, en Efesios, en 6 capítulos, 3, doctrina, 3, de andar, de conducta. ¿Conducta cómo? Según lo que somos, en nuestra posición. No es decir, nomás estoy bajo la gracia, ahora puedo hacer lo que quiera, no. El verdadero nacido de Dios, llamado por Dios, tenemos que andar conforme a lo que somos en Cristo, santos y sin mancha delante de Él. Las dos partes. Lo desarrolla así, la doctrina, por boca del apóstol Pablo. Señor. Dos partes bien marcadas, divididos, Efesios. Ahora, hablemos de la parte del andar, nuestra vida cotidiana, y es abundante aquí, pero vamos a tocar algunas partes. Ya les he dicho y los reitero, la primera parte, le he puesto la primera parte A y la segunda parte B. En la parte B, la posición exaltada del creyente en Cristo es doctrinal. Y estamos sentados. En la parte B, la conducta del creyente, cotidiana, cada día, toda nuestra vida. La conducta, el andar. Andar, dice la palabra. Que andéis. Pablo siempre dice, os ruego que andéis. Que todo esto, este andar, está en armonía con la posición que tenemos en Cristo Jesús. Andar, conducta, aplicación práctica de lo que Dios nos ha declarado en Cristo. La aplicación, la vida práctica, cada día andamos. ¿Cómo es nuestro andar de cada día? Y entonces, la segunda parte empieza en el capítulo 4. Primero es 1, 2, 3, ahora la conducta. Capítulo 4, ahí vamos. La conducta y el servicio del creyente. Ahí está, ya entra el servicio también. Dice así, el 1, 4:1. Y aquí dice, el escritor de la Biblia dice, ¿no? Una vida digna de nuestra alta posición. Una vida, un andar digno de lo que somos en nuestra posición. Y dice Pablo, escribe, no dice Pablo, Pablo le escribe por el Espíritu de Dios, y 4 dice, yo pues preso en el Señor. ¿Y de dónde escribe? De la cárcel. Estaba muy cómodo. Pero qué revelaciones. Yo pues preso en el Señor, os ruego, mira los ruegos de Pablo, les ruego. No le dice les ordeno, aquí mando yo, no.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, ahí está el andar, que viváis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, como es digno de la alta posición que estamos establecidos. ¿Cómo es eso? Lo dice aquí, y hay bastante, el 2 dice, con toda humildad. ¿Cuántos son humildes? ¿Cuántos somos humildes? Me pregunto también. Con toda humildad y mansedumbre, no orgullosos, jactanciosos. Con toda humildad y mansedumbre. Sabe que hay a veces problemas. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Sopórtense. Sabe que en nuestra carne tenemos reacciones. El 3, solícitos. Póngale diligencia. En guardar. ¿Guardar qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No quebres la unidad. La iglesia somos uno en Cristo, uno. Y Él es la cabeza. Y póngales diligencia, solicitud. Eso dice, les ruego. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuántos están en paz con su hermano? Digan amén. No. Qué difícil es estar en paz con el que te ha mirado mal o te ha dicho algo. La carne no quiere estar en paz. No le saludo, dice, pasa. Esa es carne. Por eso surge pues en la iglesia niña, habla de niña y de maduros también. Me ha dicho que no me ha dicho, me ha mirado que no me ha mirado, me ha dado la mano, no me ha dado la mano. Carne. Pura carne. Un predicador dijo, pura chuleta, pura pasillada, carne. Y entonces dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Uno de los temas, yo sé que han leído Efesios, tanto la parte doctrinal y andar. Uno de los temas, los cuales vamos a tocar ahora, el tema que está ahí, es la unidad de los creyentes. Somos un cuerpo, una iglesia. La unidad. Y en este versículo 3 está diciendo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En la carne es difícil. No diré difícil, pero ahí es. La unidad del Espíritu. Por eso es bueno estar llenos del Espíritu Santo. Si no, la carne va a fluir, pues. Carne. Unas veces dijo el pastor, entonces, si es carne, esto va a parecer, no iglesia, sino una carnicería. Dijo. La unidad en el Espíritu. Y uno de los temas que desarrolla en esta epístola es la unidad. Y dice, después del versículo 3, habla de 7 unidades.
si lo ves ahí, en los siguientes versículos, en el 4, 5 y 6. 7. Vamos a contar. 4. Cuenten ustedes. Un cuerpo. A ver, digan uno. Un cuerpo. No. Cuenten. Uno, diga. Un cuerpo. Un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Un Espíritu, el Espíritu Santo, está con mayúscula. Una misma esperanza. La esperanza bienaventurada del arrebatamiento de la iglesia. Un Señor. ¿Quién es? El Señor Jesús. Una fe. ¿Cuántos tienen esa fe? Digan amén. Amén. Una fe. No es dos. Una fe. Un bautismo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Es en agua o es en espíritu? En espíritu. El espíritu bautizo. Eso es lo principal. El agua también es confirmación de lo que uno ha hecho. Pero aquí está hablando del espíritu. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Habla ahí de 7 unidades en estos versículos. En 4:7 para adelante, ya habla de cada uno de nosotros pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y así habla de la glorificación del Señor, de la resurrección y la glorificación del Señor. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y después habla de los dones ministeriales que el Señor ha establecido. Él mismo, el que subió, el que descendió y luego subió. Él mismo, o sea, el que subió, el que resucitó, él mismo constituyó a unos que, el 11, él mismo constituyó a unos, a otros, a otros, a otros y a otros 5. ¿Para qué constituyó? ¿Para que se haga famoso? No. Aquí dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el 13, todos lean el 13, habla de otra unidad, la final, 2 y 3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud. Ahí está la otra unidad. Hasta que todos los creyentes en todas las lugares, naciones, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una labor de estos ministerios de perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y lo que dice
Y lo que sigue diciendo. En los versículos, a ver, de la unidad de la fe. Un poquito más adelante dice, la labor es perfeccionar, llevar a la madurez a los santos. ¿Para qué? El 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. El cristiano niño es fluctuante, va de aquí para allá, es inestable. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera. El niño se deja llevar por todo viento de doctrina. Allá hay unos milagros, corre allí, allá hay uno que ha ido así abajo, corre, el niño fluctúa, corre de aquí para acá. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema, astucia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del ego. Engaño, astucia. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué debemos hacer? Crecer, crezcamos, como el niño va creciendo y va madurando. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es el Cristo. Y hay una unidad más que nombra en el 16. Dice, ¿de quién? Está hablando de Cristo, que es la cabeza. ¿De quién? Todo el cuerpo, o sea, todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido. Ahí está la unidad, la otra unidad. Entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La labor, la unidad del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Y en Corintios lo compara con el cuerpo, pues, con el cuerpo humano, con muchos miembros, con diferentes funciones, ¿ya? Y en el cuerpo nadie se está golpeando el otro, ¿ya? No le da un golpe, ¿ya? Al pie, no. Se ayudan mutuamente. De esta manera uno va a desarrollar la unidad del cuerpo, del cual, de ese cuerpo, lo cual Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el Cristo que resucitó de entre los muertos. Y eso le dice más antes, habla de unidad, sigue hablando, o sea, habla de esta unidad en los capítulos anteriores, vuelque hasta el capítulo 1, y dice 1:22, ¿ya? 1:22, dice así, 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando del Señor, que Cristo exaltado, el Cristo resucitado es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia, el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hermano. Habla de otra unidad en el capítulo 2, 14 y 16. Dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos, está hablando de dos,
que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno. Ahí está otra unidad. Estos pueblos son judíos y gentiles. De los dos hizo uno, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, judíos y gentiles, hizo uno. Ya no pueblo, sino un cuerpo, derribando la pared intermedia de separación. En el Antiguo Testamento había como una pared que separaba gentiles y judíos. Los gentiles nada que ver, estábamos sin Dios y sin esperanza. Los judíos, pueblo elegido de Dios. Pero Él vino y volteó la pared de separación e hizo no un pueblo, sino un cuerpo más bien, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, que hizo un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, judíos y gentiles. Y mediante la cruz, esto fue mediante la cruz, allí derribó una pared que separaba a gentiles y judíos. Reconciliar con Dios a ambos, ¿en cuanto? En un solo cuerpo. Mire, ahí está, un solo cuerpo, que es la iglesia, matando en ella las enemistades. Lo hizo uno. La iglesia, cuerpo de Cristo, está conformado mayormente de entre gentiles y también judíos. Ya no hay diferencia. Hizo un solo y nuevo hombre, un solo cuerpo, una sola familia, la familia de Dios. ¿Cuántos somos miembros de la familia de Dios? Lo dice en otra parte. Familia de Dios, una familia, un Dios y Padre. En el 2:21 dice así, también habla de un templo. 2:21, dice así. Está hablando de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, también es un templo, la iglesia. Templo. Que en el templo habita el Espíritu Santo. Y entonces dice el 21, a ver, desde el 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Está hablando de Jesucristo. El 21 dice, en quien todo el edificio, el edificio del templo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser, ¿cuántos templos? Un templo santo en el Señor. Bien coordinado. Va creciendo, va completándose y formándose, madurando en el Señor. Un templo santo es la iglesia donde habita el Espíritu Santo. Y en 5, y al final de Efesios, habla de otra unidad. ¿Cuál es? Otra unidad. 5, ...21. Esta unidad es símbolo de Cristo y la iglesia. La vida matrimonial de los creyentes llenos del Espíritu Santo. Ya no son más dos. El matrimonio, ¿cómo es? Ya no son más dos.
sino uno. No dice en otra parte, aquí, ¿vale? Lo leemos. Está haciendo la comparación con Cristo, pero está hablando de la vida conyugal, matrimonial. Dice así, que ya no son dos, ya no somos dos los que estamos casados, sino uno. El 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello. Pero vamos a ver si sigue hablando ahí. Se entregó por ella. El 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, así como Cristo amó a la iglesia. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Estaría loco pues para su propia carne. No aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Y aquí está la unidad que dice aquí. El 31, por esto dejará. A ver, ayúdenme a leer este 31. ¿Y cuántos en el altar han hecho esa promesa? Votos. Y algunos, lamentablemente, han roto esas promesas. Pero, para los demás, dice así. El 31, leamos todos, 2 y 3. Y se unirá. Ahí está la unidad, la otra unidad de la vida matrimonial. Y los dos ya no serán dos, sino una sola carne. Está la otra unidad, que es símbolo tipo de Cristo y la iglesia. Así es, Cristo con su iglesia, uno. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos ya no más, sino una sola, la unidad. Pero esto dice en el 32, grande es este misterio, es otro misterio. Pablo dice de la doctrina, dice al principio, misterio que en otras generaciones no se había dado a conocer a los hombres. Y aquí está el misterio de la unión de Cristo y su iglesia. Dice así, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia. La iglesia es uno con la cabeza que es Cristo. Y todos los miembros verdaderos, nacidos de nuevo por fe, somos miembros de este cuerpo. Y Él es la cabeza, la unidad matrimonial que ilustra la unión de Cristo y su iglesia. ¿Cuántos dicen amén?
La unidad en Efesios ya habla mucho más. Estamos agradecidos. Cristo es la cabeza y su cuerpo la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, dice. Dejará, no dice que lo abandonará, pero que formarán otra entidad. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Ya no dependerá del papá, de la mamá. ¿Cuántas veces ocurren, pues? Me voy donde mi mamá. ¿Y los votos que has hecho en el altar? Mi mami me mima, dicen los niños. Me voy. Ese hombre no es un niño el que viene al altar, es un varón. Cristo es el varón de la iglesia. Eso no dice Cristo. Es el varón perfecto que se unió con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.